debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenas tengan todos y todas. Bienvenidos a este programa semanal de todos los sábados, todas las semanas, por aquí, por la Contracolumna de la Escuela Nacional Constituyente de Colombia y América Latina, por nuestra amada revista internacional Contraportada, una revista originada en Estados Unidos para el mundo y para América Latina. Un abrazo cordial para todos nuestros amigos y amigas. Esta es nuestra sesión número 16, 16ª, y hoy es sábado 7 de junio del 2025. Un abrazo fraterno de su servidor Javier Felizola, originando desde el municipio de Madrid, Cundinamarca, a área metropolitana de Bogotá. Estamos hoy por aquí visitando, pero al mismo tiempo cumpliendo con este compromiso semanal que se ha convertido en una rutina cotidiana de amor para nuestros pueblos latinoamericanos. Sigue México fortaleciendo su elección judicial histórica. Se están evaluando, ya estaremos atentos a evaluar qué fue lo que pasó en México el 1 de junio con una primera elección histórica de la rama judicial en este hermano país, la República Federal de México. Venezuela profundiza su proceso constituyente con la elección de la priorización de proyectos de desarrollo para los circuitos comunales. Bolivia tiene sus luchas, Paraguay sigue con sus luchas, Colombia acaba de salir un fallo de un juez de la República diciendo que el presidente del Congreso de la República no cumplió el debido proceso administrativo del Congreso de la República, negando una apelación presentada por la senadora María José Pizarro, y le dan 48 horas para que restaure este derecho de la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, que en medio de la elección para aprobar o no la consulta popular que iba a refrendar la reforma laboral colombiana, ahí estamos, ahí hay una lucha tremenda del proceso constituyente en Colombia respecto a la reforma laboral. Y ustedes saben cómo está Panamá. Yo lo he venido diciendo todas estas semanas anteriores, en la jornada 15, en la jornada 14, hemos visto con asombro una cantidad de heridos, muertos, asesinatos por parte del régimen panameño, que se ha consolidado como un régimen dictatorial. Una cosa terrible, terrible que hemos venido observando por parte del presidente José Raúl Mulino, un Molino Quintero, un abogado terriblemente ha sacado las garras dictatoriales. De centro derecha, dice él, pero realmente vemos que es un presidente de ultraderecha que atenta contra los derechos y la soberanía de nuestros hermanos panameños, de nuestra hermana República de Panamá. Y aquí estaremos siempre presentando, actualizando, informando, capacitando, pedagogía popular, pedagogía constituyente. Y cuando decimos constituyente, no nos referimos únicamente a la Constitución ni a la Asamblea Nacional Constituyente, porque el constituyente primario es el pueblo, y a eso nos referimos. Y el tema de hoy se llama, entonces, desde esa perspectiva, se llama Panamá y su proceso constituyente, soberanía y dictadura en Panamá. ¿Qué pasa en Panamá como lo prometimos? Y hoy tenemos una invitada muy especial, una gran amiga de hace muchos años que venimos con ella interactuando entre Colombia y Panamá en los procesos de cambio políticos revolucionarios. Y es nuestra compañera y amiga Zulay Rodríguez Lu, una docente, abogada. Le damos la bienvenida a Zulay, a la doctora Zulay. Ella es abogada, tiene una maestría en una universidad de Londres en Derecho Ambiental, es licenciada en Criminología, magíster en Derecho Procesal, que es uno de sus fuertes en el tema del derecho. Ha escrito 8 libros precisamente de estos temas.
La conocí en un programa de televisión que ella me invitó a mí a hacerme una entrevista y hoy yo la invito a ella a hacerle es lo contrario. a un diálogo fraterno. Su programa se llamaba en ese momento, porque entiendo que no lo tiene, Tras la Verdad. Tiene 55 años la doctora Zulay, está joven todavía. Gracias. Y fue diputada, óigame bien, apreciados cibernautas, fue diputada 2 veces en Panamá en la Asamblea Nacional Legislativa, que equivale al Congreso de la República. Del 2014 al 2019 fue diputada y después repitió en el 2019 y 2024. Y ahora que intentó regresar, parece que le robaron las elecciones. Me robaron la curul. Me la robaron. Ahorita ella nos lo va a explicar. Ella lidera un partido denominado Partido Revolucionario Demócrata que se ubica en el centro. Ella prefiere su militancia y todo su movimiento, ¿verdad? Se ubican en el centro. Ella es Zulay Rodríguez Lu, una mujer de ascendencia asiática. Sus ancestros maternos son de la China. Así que le damos una bienvenida a nuestra amiga panameña. Zulay, bienvenida a esta hermosa columna. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Encantada de estar contigo y con todo el público de Latinoamérica que nos está observando en este momento. Bueno, realmente con toda esta introducción me siento pues muy contenta y me recuerdo hace años en el proceso pues que ustedes estaban en la búsqueda de Petro, te di el espacio donde tú explicaste pues en ese momento cuáles eran las políticas que se iban a implementar hoy en día en Colombia. Ganó Petro y esperemos que las esté implementando. No sé si en su totalidad, pero veremos, ¿no? Tú sabes que al final yo siempre digo que el público latinoamericano, si tú no cumples, te pasa la factura. ¿Qué es lo que va a pasar con este presidente José Raúl Mulino? Bueno, precisamente queremos, como este es un programa pedagógico, informativo, académico, popular, queremos hacer un pequeño contexto de la Constitución Política de Panamá. En 1904, Panamá tuvo una constitución individualista y en 1941 se da la primera constitución política con un carácter profundamente social. En 1946 se elimina, digamos, el tema del racismo en la constitución panameña. Y en 1972 se trata en esa constitución el tema un tanto militar, ¿no? Y en 1978 se da un acto reformatorio que agrega la elección popular presidencial en Panamá. Y en 1983 también se da un acto constitucional muy importante. Y en 1992 se dan unos actos legislativos, el número 1, y que elimina el ejército. Ese tema nunca, ahorita pues lo miraremos porque Panamá elimina el ejército, pero faculta a la ciudadanía para armarse en la defensa de su soberanía cuando el pueblo pudiese ser agredido. En 1994, en el 94, se adiciona el capítulo del Canal de Panamá en el título 15, página 125. Allí se agrega el tema del canal a la Constitución Política panameña y en el 2004 se elimina el segundo vicepresidente panameño. También es importante que miremos que en el artículo 24 se habla de la extradición. Tiene las ramas tradicionales, ejecutivo, judicial y legislativo. Aquí te comento, Zulay, aquí hemos venido impulsando la creación de una nueva rama del poder público que llamamos poder ciudadano, que ya la tiene Ecuador y la tiene Venezuela. Hay un debate sobre eso. Y bueno, pudiésemos hablar, pero a manera de contextualizar a nuestros seguidores, a nuestros cibernautas y a nuestros queridos amigos de toda América Latina y los emigrantes en la diáspora, los latinos en Estados Unidos y en otros países del mundo. Zulay, he visto con preocupación cantidad de heridos. Incluso no podemos subir las fotos porque hay mucha censura a veces y nos pueden de pronto, podemos tener dificultades porque son muy fuertes las fotos donde hay indígenas panameños sin sus ojos, con
balas en la espalda, perdigones en la cara, en la espalda. Asesinaron a un muchacho de 12 años, un indígena. La gente en las calles con pancartas, con megáfonos. ¿Qué es lo que está pasando en Panamá? ¿Qué pasa con el constituyente primario, que es el pueblo? Este presidente, ¿qué es lo que le pasa? No respeta la Constitución. ¿Cómo está incidiendo el imperialismo norteamericano? ¿Qué pasa con el canal Zulay? Queremos decirle al mundo, a la opinión pública latinoamericana, con una persona como tú que tiene la autoridad ética y moral para decirnos la verdad verdadera. Zulay, por favor, ayúdanos a desenredar qué es lo que pasa en Panamá. ¿Qué es lo que está? Bueno, primero que todo, gracias. En mi currículum, tú señalaste pues una serie de cargos que nosotros hemos ocupado. Lastimosamente, no pude ser diputada en este periodo porque me robaron la curul, fui al Tribunal Electoral, incluso el fiscal electoral dijo, se la robaron. Pero Panamá es muy chiquito y aquí hay intereses económicos. Solamente somos 4 millones de habitantes. Entonces, aquí el que no es familia se conoce, aquí el que no es amigo, familiar, y todos entre nosotros nos conocemos. Y por lo tanto, lo que son las élites económicas, las 10 familias que gobiernan, se protegen mucho entre ellos y tienen prácticamente todos los negociados en este gobierno. Nosotros hemos visto que luego de la invasión de los Estados Unidos a Panamá de 1989, todos los presidentes que han venido desde Endara, Mireya Moscoso, el Toro Pérez Valladares, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y todos lo que sería Nito Cortizo, han sido de extrema derecha, pero de una extrema derecha que yo digo, si la derecha te permitiera a ti, por ejemplo, la libre empresa, yo lo entendería, pero aquí no hay libre empresa. Aquí en Panamá vemos monopolio. Bueno, este monopolio de la luz se lo damos a tal familia. Este monopolio de los medicamentos se lo damos a estas 3 familias. El monopolio del agua, porque no hay agua potable, sino que nos tienen a base de carros cisternas para hacer un negociado, se lo damos a tal familia. Entonces, un país tan rico, porque el Canal de Panamá genera 4.000 millones de dólares al año, que nosotros no sabemos dónde van esos 4.000 millones de dólares al año. Se desaparecen. Pero claro está, cuando tú vas a ver la junta directiva del Canal de Panamá, todos los que están ahí, todos pertenecen a esas 10 familias ligados a los actuales presidentes. Los anteriores presidentes siempre han sido, vamos a decir, no les ha importado con lo que dice la ciudadanía. Todos provienen del Club Unión. Ese es como un club elitista donde ellos se tiran las barajas, hacen las negociaciones entre ellos y se reparten el país cada 5 años. Pero todavía eran un poquito más respetuosos porque disimulaban y si la población salía, tú hacías tu amarre, tu esfuerzo, venía ahí, tú sabes, la lucha, y ellos, la población cedía en una cuestión, los gremios cedían y los presidentes de turno tenían que ceder. Pero el problema con el actual presidente, José Raúl Mulino, que fue apoyado totalmente y que le puso la mano en el hombro del expresidente Ricardo Martinelli, que ustedes lo tienen en su país, en Colombia, es que este señor que gana con los votos de Martinelli dice que él no va a echar marcha atrás, que él no le importa a los muertos, que él no le importa la popularidad. Él estaba en un 30 y pico %, bajó a un 9% en este momento, de acuerdo a la última encuestadora de Gallup, y ahora debe estar en menos 0,50%. Y él mismo lo dice, él todos los jueves a las 9:10 de la mañana, él da una conferencia que ya cuando la gente lo escucha no lo soporta, porque él dijo, no voy a echar para atrás. El jefe de la policía o el jefe del Ministerio de Seguridad tiene mi plena confianza y carta abierta para hacer lo que tenga que hacer para nosotros poder, vamos a decir, callar las voces opositoras. ¿Y qué él ha hecho en este momento? Meter preso con proceso falso y amarillo a lo que él considera que son los dirigentes de estas marchas en contra de su gobierno. Pero los ha metido presos
pero las marchas continúan. Tenemos más de 45 días en la calle. Yo, por ejemplo, fui la semana pasada a un encuentro nacional de abogados. Éramos más de 200. Y si tú ves las cifras, y yo espero que los otros países digan, ay, pero 200 es poquito, o 1,000 personas que están siendo judicializadas y perseguidas y detenidas, para nosotros es un montón, porque en Panamá solamente tenemos 4 millones de habitantes. Y yo te puedo decir que a mí me tocó Pacora, porque entre todos los abogados estamos haciendo la labor social de ayudar a las personas. Tú hablaste de muertos, tú hablaste de heridos, pero no has dicho las personas desaparecidas que tenemos en este momento con José Raúl Mulino. Yo, por ejemplo, tengo 13 personas que fueron detenidas, que llegó la policía, se los llevó, ya localizamos a 2 que están en el centro de la Mega Joya y los otros restantes no sabemos dónde están. Yo he ido a la policía, estoy yendo a Vías Corpus y no sabemos dónde están las personas. Esa es la triste situación que estamos viviendo en este momento con José Raúl Mulino. Zulay, pero mira, tú mencionas, yo quisiera que le dijeras a los cibernautas los puntos con cuáles son las razones concretas por las cuales los panameños llevan más de 40 días protestando en la calle. Es decir, mencionaste uno muy importante. No sabemos dónde están los millones de dólares que ingresan por concepto del Canal de Panamá. No sabemos dónde se invierte. Ese es un motivo fundamental. No, pero no, ese no es el principal motivo, porque ya los panameños, lastimosamente, con todos estos gobiernos, desde 1900 hasta la fecha, no, mira, digo lastimosamente, porque nos hemos acostumbrado ya al robo descarado. Pero el panameño es muy bueno, extremadamente bueno, al punto que tú nos ves que nosotros no emigramos para afuera, a nosotros no nos gusta emigrar. Es más, nosotros cada vez que llegamos a un punto de no retorno, nosotros vamos a la calle, salimos y peleamos y ponemos los muertos. Porque ¿cuáles son las razones de la protesta? Mira, la razón principal, hay 3 puntos que se mencionan, pero yo siento que esos 2 puntos, por ejemplo, que quieren reabrir la minería. Recuerda que Panamá en el periodo pasado con el expresidente Laurentino Nito Cortizo y el ex vicepresidente Gaby Carrizo, la gente salió a la calle y le dijo no a la minería. Se logró a punta de presión porque la Corte Suprema de Justicia también está vendida con la presidenta de la Corte que se llama María Eugenia López Arias. Esa mujer es una vendida y perseguidora. Logramos echar el contrato para atrás. Ese es uno de los puntos. El otro punto donde ellos señalan que es un entendimiento que firmó José Raúl Mulino, pero la gente en este punto está bien confundida porque aquí no te están diciendo las razones principales, pero cuando nosotros vemos, porque tenemos ahora que ver Fox News, tenemos que ver CNN, nos hemos dado cuenta que el mismo gobierno norteamericano echó a José Raúl Mulino y dijo, oiga, porque ahí hay un asesor de Donald Trump que se llama de apellido Bolton. ¿Y qué dijo Bolton? Pero José Raúl Mulino, ¿tú qué hablas? Si tú fuiste y le pediste aquí a Estados Unidos que pusiera las bases, tú le pediste a Estados Unidos que tú estabas dispuesto a que los barcos estadounidenses pasaran gratis y tú le pediste a Estados Unidos soldados en territorio panameño. Yo no sé qué tú estás hablando si tú fuiste el que lo pediste. Entonces, la gente aquí no sabe realmente quién está diciendo la verdad, pero al gobierno no se le cree. Pero el punto, o sea, eso que ya es aberrante para todos nosotros y fue el punto de quiebre y es lo que mantiene a los 4 millones de panameños en las calles, es haber modificado el régimen de la seguridad social, de la caja del seguro social, donde pone a las personas a trabajar prácticamente hasta los 80 años y a recibir solamente $200 por mes con esta nefasta reforma. Pero al final nos dimos cuenta todos que ellos querían robarse lo que son estas 10 familias que gobiernan en Panamá, los fondos de las reservas de la Caja del Seguro Social, que son 15,000 millones de dólares. ¿Y qué quería Mulino con su ministro, que es del MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, el que maneja toda la finanza, que se llama Felipe Chapman,
con su esposa Mónica Chapman era agarrarse las reservas de la Caja del Seguro Social, que son 15,000 millones de dólares, y traspasárselo a los bancos que ellos manejan, mira tú, y que a su vez ellos manejan pensiones de carácter privado. Ese era el negociado que ellos querían hacer. Y esto entonces tenemos el tema social de las cajas que manejan todo el sistema social de Panamá, de los panameños, que se lo quieren robar. Tenemos... No, ya se lo robaron. Se lo robaron. Ya se lo robaron. Legalizaron el robo descarado de los 15,000 millones de la reserva de la Caja del Seguro Social para Molino dárselo a sus ministros y a las 10 familias que gobiernan Panamá desde el año 1990 hasta la fecha. ¿Y qué servicios prestan desde esas cajas? Ese servicio, bueno, aunque nunca hay medicinas, la atención es gratuita, te tienen que dar medicamentos gratuitos, pero no es que es gratis, nosotros nos los descuentan del seguro social. Nosotros tenemos que pagar impuestos sobre la renta, el impuesto de maternidad y una serie de impuestos que al final se nos va un montón de plata que nunca vemos, pero de todas maneras, con todo lo que se roban, porque la Caja del Seguro Social ha sido la piñata de todos los gobiernos. Es más, yo creo que backstage, yo te comenté a ti que mi papá fue procurador en los años 80. Mi papá fue exiliado, se llamaba, que en paz descanse, Rafael Rodríguez, y cuando él quiso investigar uno de los tantos peculados que ha habido en la Caja del Seguro Social, donde se robaron 100 millones de dólares para hacer viviendas que nunca se construyeron y después se robaron 100 millones de dólares adicionales por seguros de esas viviendas que nunca se pagaron. Cuando mi papá dijo, van a ir presos, ¿qué hicieron los militares que gobernaron hasta 1989? Se llevaron a mi papá al cuartel central, lo iban a matar, gracias a Dios por la presión del Colegio Nacional de Abogados de aquel entonces que sí peleaba, ahora no pelean, ahora están entregados, lograron rescatar a mi papá, lo llevaron a la Embajada de Venezuela y de la Embajada de Venezuela, donde estuvo aproximadamente un mes y medio escondido porque si no lo mataban, después le dieron el salvoconducto para que se fuera a los Estados Unidos. Entonces la Caja del Seguro Social ha servido para que estas 10 familias se roben, toda la vida se la han robado, pero nunca habían manejado los fondos de manera directa. ¿Qué están haciendo ahora? Ahora agarraron los 15,000 millones de dólares de las reservas de la Caja y lo va a manejar el señor Chapman, su esposa Mónica Chapman, los millonarios de Panamá de las 10 familias, para entonces ellos invertir en la bolsa de valores de afuera de Nueva York, hacer las inversiones privadas sin poner un solo centavo y donde también cobran por esta administración. Mira, si estoy calculando que el 1% de la administración de los 15,000 millones, ellos se están llevando por año 150 millones de dólares. Por eso entonces, que José Raúl Molino nos ha tirado a toda la policía, ha habido represión, ha habido muertos, procesos falsos y desaparecidos en Panamá. Esa es la razón principal de las personas en la calle. Para resumir y hacer un poquito de pedagogía con los cibernautas que nos escuchan en América Latina, en la diáspora, etcétera. Primero, vamos a hacer un resumen de los puntos. Primero, el tema de salud y el tema social con el manejo de las cajas y todo el tema del sistema de salud y el seguro social. Segundo, la reactivación de la minería que es rechazada por el pueblo panameño. Tercero, el tema de los recursos del Canal de Panamá, que no hay claridad en las cuentas, a pesar de que la Constitución Política de Panamá tiene un artículo que habla sobre la jurisdicción de cuentas, no se está haciendo. No se hace. Y cuarto, el tema de la soberanía con la intervención de las bases militares. Más o menos podríamos decir que son 4 elementos de la protesta que vienen desde hace tiempo, ¿cierto? Los embalses de Río Indio, el Canal de Panamá se lo quiere quitar a familias muy humildes que han vivido por cientos de años, me imagino que para pagarle guayabas, y también ellos han salido en la protesta y eso también ha sido una de las motivaciones de que la gente, sobre todo del interior, no quieren que se lo quiten su tierra, porque al final eso es lo que ellos quieren, estos 10 familias de Panamá, quitarle su tierra, pagarle guayaba, pagarle centavos, quitársela y ellos entonces hacer el negocio del agua. Eso es lo que siempre... Mira, Panamá es un país muy rico,
pero Panamá es el sexto país más desigual a nivel mundial, como dice el índice Gini del Banco Mundial, porque desde el 1990 hasta acá, toda la plata se la roban. Hay mucha corrupción y nadie de estos de cuello blanco caen presos, porque como son las 10 familias, entre ellos se protegen en todas las presidencias de 1990 hasta la fecha. Correcto, muy bien. Se está denunciando cómo la oligarquía panameña, 10 familias, han venido usufructuando los derechos fundamentales y la economía del Estado panameño. Pero vamos a pedirle al máster central de nuestra revista Contraportada, una revista internacional, que nos pase el video que obtuvimos del presidente José Raúl Mulino Quintero de Panamá, donde se evidencia, pongan atención a este video, donde se evidencia el carácter dictatorial y violatorio del artículo 38 de la Constitución panameña. Vamos a rodarlo, por favor, máster central, vamos a escuchar el video rápidamente. Adelante. Vuelvo y reitero, hablaré con el ministro de Seguridad. No sabía Natá, sí leí en Antón, pero no están autorizadas ni bandas ni no bandas. La banda no es nadie, esas bandas independientes no son nadie para estar invitando al pueblo a nada que esté prohibido en este momento por las autoridades pertinentes. Así que la policía tiene autorización para no permitir ese tipo de desfiles en el centro del país. En el caso de las autoridades locales también invitaron, incluso había videos. No hay autoridad local que se sobreponga a la autoridad del gobierno central. Punto. Aquí estamos en una sola dirección y esa es la que se va a respetar. Yo no puedo permitir anarquía en este país. Sea el que sea autoridad local elegida, no me importa. Hay un dictamen del gobierno nacional para proteger a la ciudadanía y en eso es que estamos. Por Dios, hagan caso y déjense de andar inventando. Muy álgido, mi querida doctora Zulay Rodríguez, y es el tema de Ricardo Martinelli, que fue presidente de Panamá del 2009 al 2014, un señor que ya tiene 73 años, que fue condenado por la justicia panameña por corrupción, por lavado de activos, fue condenado a 10 años, 8 meses. Y este señor se refugia en la embajada nicaragüense. Yo no entiendo cómo una revolución sandinista recibe a un personaje de esto que ya está condenado. Pues yo respeto la soberanía, pero eso yo no lo entiendo, me confundo. Y después, para rematar, la diplomacia colombiana en cabeza del presidente Gustavo Petro, a quien estamos apoyando en Colombia con la transformación y el cambio, recibe a este personaje también, y son situaciones que para mí incoherentes, que no coinciden con los discursos. Y bueno, yo quisiera saber cuál es su lectura, su opinión, doctora Zulay, sobre este tema. Bueno, a veces la respuesta es más simple de lo que la gente imagina. Aquí estamos hablando, mira toda la relación de que de hecho de lo que sucede en Panamá, aquí hay intereses. Aparte, tengo entendido que el señor Daniel Ortega fue amigo del señor Ricardo Martinelli y con Gustavo Petro deben haber otros intereses. Y voy un poquito más allá, filosóficamente, como lo decimos, no creas todo lo que te dicen en campaña, porque en campaña todo es bonito. Ahí no aparece la cara de Frankenstein, pero después que viene la campaña, aparece el monstruo. Entonces, una cosa es lo que te dicen ahora y otra cosa realmente lo que vayan a cumplir. Así son. Lastimosamente, por eso que uno tiene que ver cuáles son las propuestas de los candidatos y sobre todo aquí en Panamá, de los representantes, alcaldes, diputados y presidentes. Aquí hay que evaluar hechos y no palabras. Aquí la gente se deja guiar ahí porque este es más bonito, porque este es rubio, porque este tiene ojos azules, porque este se parece a Brad Pitt, la otra se parece a Angelina Jolie. Bueno, no sé, porque Petro no se parece ni a Brad Pitt, ni se parece a estos artistas colombianos que son muy simpáticos. Pero tiene que haber algo muy, muy, muy en el trasfondo para que José Raúl Mulino, que es el único que podía conseguir esto de manera inmediata, en 2 o 3 días, diera ese asilo político. Y yo creo que ustedes son bastante inteligentes y se los dejo de tarea a ustedes en Colombia.
Ok, muchas gracias, doctora Zulay. Bueno, hay un tema que a mí me preocupa mucho y al pueblo latinoamericano. ¿Cuál es el papel del pueblo indígena? Veo mucho indígena afectado, masacrado, golpeado, asesinado, herido, Así es. desaparecido. O sea, ¿cuál es? No sé si nos ayudas a entender. Creería yo que hay una relación entre el intentar el tema minero, los indígenas, las protestas y el abuso del Estado panameño en este momento. ¿Cuál es el papel del pueblo indígena en Panamá en esta lucha, doctora Zulay? Mira, el pueblo originario, las comarcas en Panamá son extremadamente valientes. Ellos siempre se han opuesto a las hidroeléctricas, porque aquí las hidroeléctricas en Panamá están acabando con los aguas, los ríos, y encima nos venden la luz eléctrica más cara de toda Latinoamérica. Es más, nosotros le revendemos a Costa Rica, Guatemala, a todos los países centroamericanos, mientras a ellos le vendemos barato, nosotros nos venden caro. Y los originarios siempre se han parado firmes. Por eso que yo siempre les decía en la asamblea, cuando era diputada, Ñagare Barro Blanco, que es una hidroeléctrica, que les inundaron las tierras para que agencias extranjeras se roben la luz eléctrica y encima utilicen el agua gratis. Ellos son muy ligados a la naturaleza, al medio ambiente, a la protección de las especies. Mira la contradicción. Ellos están luchando para derogar la nefasta ley 462 que nos modifica la seguridad social y la caja del seguro social, donde se están robando los activos, los 15.000 millones de dólares de reserva y donde nos dejan jubilaciones paupérrimas. Ellos no pagan seguro social, pero ellos están luchando por eso. Ellos están luchando contra los embalses de Río Indio para que la gente en Panamá tenga agua. Entonces, qué triste que los más masacrados, que los que hayan desaparecido en su mayoría porque piensan que son personas humildes, son los que verdaderamente estén dando la cara con los educadores, los gremios de la educación, con los sindicatos, con los gremios, con los profesores, las enfermeras, los médicos, pero sobre todo los originarios. ¿Tú sabes qué se llama eso? Patriotismo, creer en nuestro país y en Panamá. Mira, es que el panameño es así. El panameño es pacífico, el panameño es tolerante, el panameño le gustan las bromas, el panameño le gustan los relajos, le gusta pasar con su familia el fin de semana bien. Pero cuando tiene que salir a la calle, sobre todo los originarios, y dicen patria o muerte, ellos prefieren la muerte, porque sabemos que entonces no le vamos a dejar ninguna patria a nuestro país. Y eso es lo que está pasando con los originarios. Y es por eso que el gobierno los reprime más, porque ellos saben que los originarios están dispuestos a morir por Panamá. Están dispuestos a morir para que tengamos montañas, para que tengamos agua, sobre todo el agua que nos las están desapareciendo, vendiendo y que no estamos teniendo y que están poniendo en riesgo el canal de Panamá. Y ellos están luchando por todos los panameños. Es como tú lo dices, es su idiosincrasia pelear por lo que es la naturaleza. Fueron los primeros en salir cuando estaban en contra de ese contrato minero y de esa minería que nos ha dejado un hueco con ácido y donde esa minera tramposa se nos robó más de 7.000 millones de dólares y no le dejaron nada a los panameños. Porque los gobiernos de turno decían, nos dio 500 millones en más de 20 años y 500 millones que el gobierno panameño les daba más de 700 millones en créditos fiscales donde los exoneraron de impuestos. ¿Qué nos dieron? Cero. Bueno, los originarios fueron los primeros en salir. Y adivina, mataron profesores, mataron originarios, más de 3 personas que murieron, ya van 2 ahora con la caja del Seguro Social, 3 con la minería. Y ojalá no hayan más muertos. Y por eso el ataque de José Raúl Mulino contra las comarcas y contra los originarios, contra los educadores y con todos los gremios que están peleando por nuestro país y por Panamá. El panameño somos poquitos, pero adivina, tenemos la sangre de Victoriano y Urraca, que los mataron cuando estuvieron luchando, uno contra los españoles y los otros contra el ejército colombiano cuando tuvimos la guerra de los 1000 días.
que se sentaron los conservadores y los liberales, y entre ellos pactaron y después mataron al pobre Victoriano. Bueno, así ha ocurrido siempre y sigue ocurriendo en Panamá, pero son los primeros que siempre dicen Panamá primero y respeten a nuestro país. Ese es el panameño y los panameños que vivimos aquí, dispuestos a morir y a sacrificarnos por nuestra patria. Por eso no, y deroguemos la nefasta ley 462 que cambia la seguridad social, que nos deja sin jubilaciones, sobre todo a los jóvenes, a las mujeres, y sobre todo los 15.000 millones de dólares que se los robaron los amigos de Mulino, los banqueros de Mulino, para dejarnos sin nada en este país. Maldito, eres un maldito. Lo que le has hecho al país no tiene nombre. Y por eso seguiremos luchando, porque creemos en Panamá. Bueno, excelente. Bueno, muy bien. Entendemos su vehemencia, su situación, doctora Zulay, es que es realmente triste no es triste. Y terrible es lo triste que está pasando. Ya yo pasé esto con Nito y con Gaby. Nito, Gaby, ustedes me levantaron un proceso falso. Me querían meter presa, no lograron meterme presa. Y gracias a Dios, la verdad, al final todo se sabe. Yo tengo 3 gobiernos que me han perseguido. Todos los demás gobiernos han perseguido, incluso en la época de los militares, a mi familia. Mi papá fue encarcelado por tratar de salvar la caja del Seguro Social cuando fue procurador y fue exiliado. Mi mamá fue dirigente magisterial y me llevaba desde los 7 años a todas las manifestaciones. Yo soy educadora en la Universidad de Panamá por más de 17 años. Desde los 7 años yo aprendí a arengar. Mi papá fue amigo de Floyd Britton, al cual mataron y desaparecieron en la isla de Coiba, cuando estaba la época de los militares. 2 primos de mi papá desaparecieron y todavía mi familia está pidiendo los cuerpos. Mi tatarabuelo, Rafael Humberto Rodríguez, huyó de la época del fascismo con Franco, porque no estaba de acuerdo con esa dictadura y tuvo que venir como polizón en un barco escondido y vino a Panamá. Créeme, nosotros somos guerreros y seguiremos luchando por nuestro país, porque es lo único que tenemos. Aquí nosotros no nos vamos a Miami huyendo, no nos vamos a Europa huyendo, no nos vamos. Nosotros nos quedamos en Panamá y peleamos por Panamá. Eso es lo que tiene un pueblo panameño. Doctora Zulay, cuando yo trabajaba en el Movimiento Colombia Humana, militante, dirigente nacional y regional, nosotros intentamos crear en Panamá la Panamá Humana. Bueno, no se pudo por diferentes razones, pero nosotros, con muchos panameños, amigos que yo tengo allá, los Col, los González, bueno, muchos amigos que están en Panamá, los Ariza, que son colombianos que viven en Panamá, queríamos que usted fuera candidata presidencial. O sea, nosotros, los colombianos que viven en Panamá, me lo decían a mí, y nosotros incluso la trajimos invitada a usted a un encuentro nacional del movimiento nuestro. Usted estuvo acá, por ahí yo tengo la foto. Nosotros queríamos que usted fuera nuestra candidata presidencial porque creemos que Panamá se merece, primero, una mujer y segundo, una persona que tenga este perfil de transparencia y honestidad para que el pueblo panameño pueda recuperar su dignidad. ¿Cómo ve usted entonces esta posibilidad? Yo creería que es importante porque este programa se va a pasar por toda Panamá. ¿Qué mensaje le entrega usted a Panamá como posible candidata presidencial? Mira, a mí los del Club Unión, la élite económica de Panamá, no me perdonan que yo sea Rodríguez y encima Lu, descendiente chino. La oligarquía panameña es muy cerrada, ellos viven en su Club Unión, ahí se reparten el país, se roban el país, lo hicieron durante la época de los militares, pero era bastante disimulado. Después del año de 1990, todos los presidentes han sido extrema derecha. Pero siempre he dicho, puede haber una derecha buena si de verdad hubiera una libre empresa donde dejaran a todos participar en igualdad de condiciones, pero aquí no hay igualdad de condiciones porque aquí hay monopolios y oligopolios que yo siempre he denunciado: la luz, los medicamentos, el agua, los productos alimenticios.
Y siempre he señalado las injusticias y las desigualdades y la pobreza, cuando todos los panameños aquí podríamos ser de clase media para arriba, con todo lo que el canal da y con todo lo que han dado todos estos puertos, pero lastimosamente siempre se lo han dado las concesiones a sus amiguitos y sus donantes de campaña. Aquí a mí no me dejaron correr. Y te digo por qué no me dejaron correr, porque Nito Cortizo, Laurentino Nito Cortizo, el expresidente, y José Gabriel Carrizo, que era su delfín y que corrió para presidente y quedó detrás de la ambulancia y que yo le gané sin plata, sin recursos, le gané a 3 partidos políticos solita, sin dinero. Adivina, me levantaron un proceso falso que en la doctrina inglesa se conoce como lawfare. Y eso es lo que está pasando en Panamá. Si ellos en este momento piensan que yo voy a correr, yo no sé si voy a correr o no voy a correr, no te lo puedo decir, me van a inventar otro caso falso, como han hecho con los dirigentes sindicales aquí en Panamá, Genaro López, Jaime Caballero y Saúl Méndez. Y otros que también, dirigentes de Bocas del Toro, un dirigente de las bananeras Smith, que le acaban de poner un proceso falso, hay 1000 judicializado con proceso falso por el solo hecho de haber volanteado. Así que créeme, si yo te dijera voy a hacer tal cosa, al día siguiente tengo a la policía en mi casa, me tienen arrestada con un proceso falso. A tal punto estamos así en este momento en Panamá. Así que déjame pensarlo. Después detrás de cámaras te diré lo que pienso hacer, porque tengo que hacer muchas consultas con mi familia, con la gente que me quiere, porque es una persecución muy fea. Tú no puedes aquí hablar, tú no puedes expresar lo que sientes, tú no puedes hacer volanteo sin que te echen en la policía, te manden al Ministerio Público y te pongan jueces para que te den condenas express en nuestro país. Pero esto va a cambiar, porque yo soy una mujer muy creyente en Dios. Y yo siempre digo, lo malo que tú hagas, esto se te va a devolver 3 y 4 veces más, porque este es un pueblo pacífico, pero es un pueblo que tiene un límite y ya Panamá llegó a su límite. Así que no sabemos, en el 2029 puede pasar cualquier cosa, porque aquí las televisoras, que son otras que están compradas, Canal 2, Canal 13, que no pasan las noticias, yo veo que los noticieros internacionales, incluso en los países latinoamericanos, están pasando lo que realmente le está sucediendo al pueblo panameño, pero estas televisoras compradas, vendidas y manipuladas como Canal 2, que le pertenece al hombre más rico de Panamá, el patrón de Panamá, el que maneja las líneas aéreas de Panamá, y que por eso no podemos traer turistas, porque tienen un monopolio en los pasajes aéreos y no permite la libre competencia. ¿Quién es ese patrón? El patrón. ¿Pero cómo se llama? El señor Stanley Mota. El señor Stanley Mota. Ese es el que pone y quita los presidentes en Panamá. Entonces, cuando tú dices algo y tú te das cuenta que los medios de comunicación no te dan cobertura, aquí tú no tienes el derecho a réplica. Mira, tú sabes todo lo que está pasando en Panamá y nosotros tenemos que ver los noticieros internacionales y tratar a través de las redes, porque esa es otra que están comprando las redes, y yo sé de personas que le pagan $10,000, $15,000, que antes le daban duro, que son pseudo periodistas y que están empleados por el gobierno panameño para que no le permitan hablar a las personas. Así que de verdad yo estoy sumamente agradecida, bien contenta de que tú nos estés dando este espacio, porque nosotros no tenemos estos espacios en los medios tradicionales porque están vendidos al gobierno de José Raúl Mulino, al que criticaban antes. Mira qué irónica es la vida. Antes decía José Raúl Mulino es malo, José Raúl no sé qué, porque ellos tienen sus candidatos, todos ellos, estas 10 familias que maneja Stanley Mota, tienen sus candidatos. Pero adivina, este señor se vendió gracias a Ricardo Martinelli y ahora nosotros tenemos este paquetazo aquí en Panamá, con muertos, con desaparecidos, secuestrados y sobre todo judicializados con procesos falsos y amarillos por la justicia panameña. Zulay, ya para irnos, hay un tema que quiero que cerremos a manera de pedagogía para el pueblo latino, que no conocemos muy bien los asuntos de Panamá porque vivimos en otros países. Ay, disculpa, es que yo hablo como si la gente conociera, es cierto. Tienes toda la razón. Hay un artículo, el artículo 310 de la Constitución,
dice que Panamá no tiene ejército, pero faculta al pueblo a levantarse en armas cuando pueda ser invadido o agredido. ¿Cómo es eso de que Panamá no tiene ejército? Me acuerdo del general Torrijos, que era general. ¿Cómo es eso de que Panamá no tiene ejército? Con un canal tan grande, tan importante. Bueno, brevemente, ¿nos podrías ilustrar sobre eso? Bueno, el canal no puede tener ejército porque supuestamente debemos ser neutrales ante todas las potencias del mundo, supuestamente. Hasta 1989 el ejército sí existía en Panamá, que era la época de los militares, pero de 1990 hasta la fecha, en papel dice que no hay ejército. Nada más te ponen que tenemos una policía al igual que Costa Rica, pero Costa Rica, por eso que, chuleta, de verdad que yo admiro a los ticos. Tú sabes que ellos generan más turismo, más dinero a través del turismo que el propio Canal de Panamá, porque son un país democrático, porque es un país que cuida su medio ambiente, porque es un país que apuesta a lo verde. Entonces, en Panamá han hecho todo lo contrario, nos hemos convertido en ciudades de cemento, quieren desaparecer los verdes, están contaminando todas nuestras aguas con esas malditas hidroeléctricas, están vendiendo al país y por eso también los originarios siempre salen para defender lo nuestro y el medio ambiente, pero con este señor José Raúl Mulino y los anteriores presidentes, ellos han venido incrementando el presupuesto de los comisionados. Imagínate que con la seguridad social, nosotros apenas nos vamos trabajando 80 años, si acaso nos vamos a jubilar con un 30 o 40%. Pero los comisionados en Panamá se jubilan con su último salario, que es $7,000. Encima tienen otros trabajos por otros $7,000, que serían $14,000 mensuales. Tienen choferes, tienen asistentes, tienen gasolina, tienen seguridad, tienen gastos de representación. Ellos se pueden estar haciendo como casi $30,000 al año. Y para ellos, esta ley 462 que nos da jubilaciones paupérrimas, a ellos les da las jubilaciones enteras con su último salario. ¿Y por qué lo está haciendo José Raúl Mulino? Para que ellos sigan reprimiendo al pueblo panameño. En los últimos presupuestos que tiene el Ministerio de Seguridad, está llegando a 1.500, 1.200 millones de dólares aproximadamente. ¿Tú sabes lo que son 1.200 millones de dólares para un Ministerio de Seguridad al año? ¿Cuánto es eso? Y encima de eso, si tú ves las últimas noticias, porque nos tenemos que enterar por los de afuera y no por los de adentro, José Raúl Mulino ha mandado a comprar varios jets de guerra, ha mandado a comprar armas de grueso calibre de guerra para reprimir al Estado panameño. Pero cuando Trump te dice algo, te arrodillas en 4 para que Trump te regañe, pero reprimes al pueblo panameño. Qué triste, ¿verdad? Pero bueno, seguimos en la lucha y de verdad estoy bien agradecida por darnos este espacio, porque los medios tradicionales en Panamá no pasan estas noticias. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestra columna semanal por aquí, por la revista internacional Contraportada. ¿Han escuchado ustedes un testimonio, un diagnóstico, un análisis, una lectura real y aterrizada de lo que sucede en nuestra hermana República de Panamá? Mis queridos amigos y amigas cibernautas que nos siguen semanalmente, día a día, por aquí, por YouTube y por nuestra revista internacional Contraportada, aquí en su columna de la Escuela Nacional Constituyente. Hemos aprendido entonces la situación de Panamá. Sí. Hay un estallido social, hay una protesta, la gente está en las calles. Yo tengo más de 20 videos de gente en las calles protestando con megáfonos, con parlantes, las agresiones del gobierno dictatorial, porque acabamos de ver el video. Javier, y hemos resumido con la profesora. Pasa las imágenes. Aunque nos censuren, el mundo tiene que ver lo que le están haciendo a los humildes panameños contra armas de guerra, y nosotros simplemente con una banderita panameña y unas hojitas para volantear. Que esas son las armas que tiene el pueblo panameño. Queremos que el pueblo panameño sepa que el pueblo colombiano le ama y que está con ustedes, que ustedes no están solos. Gracias. Llamamos a la solidaridad de Centroamérica, México, Nicaragua, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, toda América Latina, vamos a abrazar a Panamá, vamos a respaldar a los panameños, si tenemos que ir allá, vamos a ir, como se hizo con Nicaragua, como se ha hecho con Cuba y como se ha hecho con muchas naciones donde la solidaridad latinoamericana se tiene que manifestar con el pueblo panameño. Muchas gracias, doctora Zulay Rodríguez Lu, por permitirnos tener una radiografía cercana, real, verdadera de lo que sucede en Panamá. Que Dios me la guarde y me la proteja de estas garras criminales que pudiesen hacerle daño, porque necesitamos una presidenta para Panamá como usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo fraterno para Panamá. Gracias. Abrazamos a Panamá a través de usted, doctora Zulay Rodríguez Lu. Un abrazo muy grande, solidario a Panamá, y estaremos aquí atentos semanalmente informando lo que pase en Panamá. Un abrazo, muchas gracias, Zulay. Despídete, por favor, de la audiencia. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Por favor, ayuden a los panameños y panameñas. Estamos solos luchando en la calle. Tenemos a un ejecutivo con armas de grueso calibre, armas de guerra. Lo único que nosotros tenemos son nuestros pañuelitos, nuestras banderas, haciendo volanteo en las calles para derogar esta nefasta ley 462 que le regala más de 15.000 millones de dólares de nuestras reservas de la Caja del Seguro Social a estos bancos donantes de campaña de José Raúl Mulino, y deja una juventud, a las mujeres, a los adultos mayores, con jubilaciones de miseria de $200 mensuales para que trabajes hasta los 80 y 90 años. Ayúdennos, por favor. Ayúdennos, solidaricen, porque los panameños seguimos firmes en las calles luchando por nuestro país, por Panamá. Gracias. Bendiciones. Bueno, muchas gracias, Zulay. Gracias. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Dios primero.